Saludos a todos, estamos una vez más en nuestro canal Suma Teológica, Crítica y Académica. El día de hoy vamos a continuar leyendo lo que es el libro de Génesis, Creación, Edén y Diluvio. Hace días comentamos este libro acerca de cómo el autor establece varias posturas en cuanto a la historicidad del diluvio. Sin embargo, tenemos que comprender que tenemos que entender el contexto en que se escribieron este tipo de literatura antigua. Entonces vamos a continuar leyendo nuestro libro Génesis, Creación, Génesis, eh, Génesis, Creación, Edén y Diluvio. Ya hemos hablado acerca de este libro. Este es el tercer programa que hablamos acerca de este libro que me pareció muy bueno. La verdad, yo me acerqué con cierto prejuicio. Sin embargo, hemos visto de que este libro maneja lo que es la crítica literaria y maneja varias posturas interesantes. El tema que me gustó bastante sobre este libro fue el diluvio universal. Pero ¿de qué universo? Realmente, ¿qué es lo que entendía este pueblo acerca de un diluvio universal? Y el autor nos marca aquí un mapa de lo que es la cosmovisión o el mapamundis, uno de los mapamundis más antiguos del siglo VI, y vemos cómo Babilonia se representa como el centro del universo, y esto es lo que ellos pensaban acerca de su cosmovisión en cuanto a llamarlo un diluvio universal. Pero ¿de qué universo? Dice el autor, y tenemos que comprender que tenemos que interpretar desde el contexto cultural en que se escriben estos tipos de literatura. Entonces, entre líneas, el autor menciona de que es probable de que esto no sea un diluvio como nosotros lo entendemos, un diluvio que abarca todo el mundo, todo el planeta, sino que fue un diluvio en el concepto antiguo universal, pero en cierto territorio, cierta región o área del planeta, pero no un diluvio como nosotros lo entendemos, un diluvio universal. Entonces, eso es lo que vimos hace 2, 3 programas acerca de esto, y cómo entre líneas el autor menciona y da esta postura en cuanto a un diluvio universal. Y hay varias líneas de pensamientos, varias líneas de interpretación en cuanto al diluvio, si es mitológico, si es histórico. Eh, yo me puedo replantear que probablemente tenga un trasfondo mitológico y que realmente nosotros lo interpretamos con nuestra cosmovisión actual. Y cuando escuchamos acerca de un diluvio universal, como comenta el autor en capítulos anteriores, lo estamos interpretando en nuestra cosmovisión contemporánea. Y nos imaginamos luego de que es un diluvio que abarcó todo el planeta. Sin embargo, la postura que nos habla este libro nos dice de que tenemos que interpretarlo desde la cosmovisión de las personas antiguas y utilizar esa hermenéutica en su contexto y no en nuestro contexto. ¿Qué entendían esos pueblos acerca de un diluvio universal? En su cosmovisión, el universo solamente se replanteaba el alrededor del territorio en donde vivían, más no lo que nosotros le metemos al texto, que tiene que ser un diluvio totalmente universal, o esa palabra que mal interpretamos. Entonces vamos a continuar leyendo nuestro libro Génesis, Creación, Edén y Diluvio, una historia compartida, y aquí vamos a hablar acerca de esta cuestión, si no fue histórico, si es mitológico o si es literatura teológica. ¿Por qué varios pueblos han hablado acerca de este tipo de diluvio? Y hay varios testimonios que hablan acerca de un diluvio. Aún en México tenemos algunos relatos de cómo algunas personas eh,
vinieron de otro continente huyendo de un diluvio. Entonces, esta es una historia compartida, nos dice el libro. Entonces, vamos a leer y vamos a continuar. Entonces, continuamos con la lectura y dice, una historia compartida. Es conocido que hay varios pueblos en todo el mundo que comparte una historia del diluvio. Y esto es algo interesante también, cómo se ha propuesto la interpretación del relato de Génesis capítulo 1 al 11 como literatura mitológica, porque varios pueblos comparten ciertas similitudes en la narrativa de la creación del hombre, la creación de la humanidad, acerca de la historia del diluvio, y también tenemos las historias de los dioses que discutían entre cada uno de ellos para ver qué dios era el que estaba sobre encima de otro. Y recordemos de que la cosmovisión judía o hebrea tenía al dios Yahvé como el dios supremo. Sin embargo, adaptó varias características de los dioses de los diferentes pueblos en que compartían y las adaptó en su dios Yahvé. Entonces ya hemos visto todo esto y vamos a continuar con esta lectura. Es conocido que hay varios pueblos en todo el mundo que comparten una historia de un diluvio. Bernard Lang ha diseñado un mapa de estas historias en el cual se cuentan unas 242 historias diluvianas. Entonces hay 142 historias que hablan acerca de los relatos del diluvio. Repartido por todo el mundo, de todas estas existen unas 19 que terminan con el elemento del arco iris. La distribución de sus localidades, que depende de los enfoques arqueológicos y antropológicos, es la siguiente. De África se presentan 17. Dos terminan con un arco iris. Oceanías con 33. Dos terminan con un arco iris. Asia 45. Y 5 terminan con el relato del arco iris. Oceanía 33 y 2 terminan con el relato del arco iris. Asia 45 y 5 terminan con el relato del arco iris. Europa 10, América Central y del Norte 107 y América del Sur 30. Algunos relatan un diluvio universal y otros uno regional. Entonces aquí nos está marcando el autor de que casi en todo el mundo hay testimonios que hablan acerca de un diluvio. Y aquí choca nuestra postura interpretativa o mi postura interpretativa. ¿Cómo podemos hablar de un diluvio regional cuando hay varios testimonios que hablan de un diluvio? Y de esa manera se ha enfocado a interpretar la narrativa del Génesis, del diluvio universal, como un diluvio a nivel mundial que cubrió todo el territorio, todos los continentes, debido a estas historias que se encuentran en diferentes culturas que hablan acerca de un diluvio. Y entonces aquí choca esta interpretación. Si fue un diluvio regional, ¿cómo es posible que hayan testimonios en otros pueblos que hablen acerca de estos diluvios? Y esto es lo interesante y es el conflicto interpretativo. Continuamos con nuestra lectura y dice, lo común en todas estas historias es que algunos personajes se salvan y en ocasiones la población mundial viene a ser la descendencia de estos personajes rescatados. Recordamos de que en nuestra narrativa de la Biblia hebrea, los únicos que sobreviven es Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. En total, 8 se salvaron, dice la literatura en las cartas de Pablo. Dice, en ocasiones los sobrevivientes son buenos y en otras son malos. A veces son bendecidos por sus dioses y en otras ocasiones se salen con la suya
con astucia ante el enojo de los dioses. Y este es un ejemplo de algunas narrativas que nosotros tenemos eh, en en nuestra literatura, que hay ciertas similitudes. Entonces, vamos a continuar leyendo. Dice, aunque exista una enorme cantidad de historias diluvianas, no significa para nada que todas coincidan con la misma historia. Es más, lo que significa la gran cantidad es que los diluvios son sucesos naturales más comunes de lo que pensábamos. O sea, subrayar esto. Esto parece ser interesante. Y se responde el autor acerca de por qué hay tantos relatos de diluvios en los diferentes pueblos y culturas, ya que estos diluvios eran por lo general eran más comunes de lo que nosotros pensamos, por menos para estos 242 pueblos diferentes. Recordemos de que el relato del Génesis empieza en Mesopotamia. Quiero mostrarles un pequeño mapa. Aquí tenemos un mapa de Mesopotamia en el mundo antiguo y como vemos tiene varios ríos, el Éufrates, el Tigris, y una de las propuestas interpretativas es que probablemente eso lo que nosotros llamamos diluvio universal no ocurrió en todo el planeta, sino que ocurrió en esta región donde abundaba lo que son el agua de los ríos, cuando en determinado tiempo había ciertos, eh, bueno, por lo común acá en México, en mi localidad, nosotros le llamamos, cuando se inunda la comunidad, llamamos que se rompió el río o que salió el agua del río. En la comunidad donde yo vivía hay un río y había ciertas temporadas donde por las lluvias el nivel de los ríos subían y en algunas ocasiones el río se escapaba del curso y empezábamos a inundarnos en toda la comunidad. Y ahora en esta región de Mesopotamia, en Ur, recordemos de que en Ur hablan acerca de Abraham, ahí empiezan las historias bíblicas de los personajes. Entonces, vemos de que en esta parte no solamente había un río, habían varios ríos. Y existe la posibilidad de que estas inundaciones eran comunitarias o regionales, no necesariamente sean universales. Y como la propuesta que se ha venido comentando anteriormente en los capítulos anteriores a este relato, nos quiere decir que tenemos que interpretar desde el contexto cultural. Para ellos creían en un diluvio universal porque para ellos solamente conocían el área geográfica en donde habitaban y por esa razón le llamaban diluvio universal. Pero más que nada es probable de que esto fuera un diluvio regional, que en la mentalidad antigua lo interpretaban como un diluvio universal. Sin embargo, hay diferentes historias de diferentes culturas y no es porque haya sido un diluvio universal, sino porque en diferentes partes y en diferentes culturas se inundaban por la salida de los ríos en los que habitaban. Un ejemplo les estaba comentando en mi comunidad. eh, a menos de 15 minutos estaba el río de mi comunidad y había ciertas épocas de lluvia donde el agua salía del cauce y inundaba todo el pueblo. Entonces, es probable de que esto sea así debido a las condiciones geográficas y culturales en ese momento. Quitamos el mapa y regresamos a nuestra lectura.
Entonces, aquí el autor nos está diciendo que esas inundaciones, esos diluvios son sucesos naturales más comunes de lo que nosotros pensamos, y es probable que por esa razón se encuentran diferentes historias y narrativas en diferentes culturas que hablan acerca de un diluvio. Y nosotros posteriormente nosotros lo interpretamos como que sí hubiera ocurrido un diluvio universal. Continuamos con nuestra lectura y dice, aunque a primera instancia pareciera que esto sea un fuerte argumento a favor de un diluvio universal, no es así. Esto es algo interesante que nos está marcando el libro. No me lo estoy sacando de mí, sino que el libro dice, aunque a primera instancia pareciera que esto sea un fuerte argumento a favor de un diluvio universal, no es así. Entonces, ¿qué quiere decir el autor acerca de esto? Independientemente de que hayan ciertas evidencias en diferentes pueblos y en diferentes comunidades de que hayan diluvios similares a los relatos bíblicos, no quiere decir que sea evidencia a favor de un diluvio universal. Y yo sé que aquí hay una discusión enorme entre los literalistas, los historicistas y la teología liberal. La crítica literaria histórica, bien podemos argumentar que no es una literatura de tipo histórica, pero que sí tiene un trasfondo cultural, un trasfondo histórico, un trasfondo teológico. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de interpretar el relato del diluvio, que de hecho ya lo hemos comentado en otros programas acerca de Génesis, creación, Edén y diluvio, que lo que importa no es tanto la historia, sino el contenido y el mensaje teológico que nos da la narrativa del relato bíblico. Sin embargo, nosotros nos aferramos a la historicidad, nos aferramos a que sea literal, pero no lo interpretamos de manera contextual. Y ya tenemos un video donde hablamos acerca de los problemas que surgen al tratar estos temas de manera histórico y no de manera literaria. Entonces continuamos. Aquí me está llamando la atención lo que comenta este autor. De hecho, he estado sorprendido por este libro porque yo me acerqué a este libro con cierta actitud un poco... Pensaba que era confesional este libro, pero estamos viendo de que maneja posturas críticas. Recordemos de que en el mundo evangélico está dividido demasiado. Hay personas extremistas que a veces empiezan eh, a llamarnos herejes por estar comentando estas cosas que se ven en la academia, que se ven en los institutos bíblicos y en diferentes medios. Sin embargo, cuando escuchan esto de una persona, lo empiezan a insultar, le empiezan a decir hereje. A mí varias veces ya me llamaron hereje, me han llamado hijo del diablo, me han dicho de todo desde que empecé con el canal y con la página de Facebook. Sin embargo, este autor aquí está dando una opinión que bien podía valerse ser crucificado por estos historicistas y literalistas, por estos ortodoxos. Dice, aunque en primera instancia pareciera que esto sea un fuerte argumento a favor de un diluvio universal, no es así. Y en capítulos anteriores explica de que tenemos que comprender qué significaba para estas personas en la antigüedad el término diluvio universal, que es muy diferente a como nosotros lo interpretamos actualmente. Y ese es el problema con el relato del Génesis, que tratamos de interpretarlo desde nuestra cosmovisión, desde nuestra cultura, desde nuestra época, pero nunca tratamos de interpretarlo desde la época en que se redactaron estas historias y estas narrativas de la Biblia hebrea. Entonces, el autor está diciendo algo muy, muy interesante y este libro supuestamente muchos no les gusta
leer libros de Editorial CRIE porque supuestamente son confesionales. Sin embargo, aquí estamos viendo de que el autor está haciendo un análisis crítico. No está haciendo un análisis dogmático, sino está haciendo un análisis crítico, literario e histórico. Y eso es algo muy importante que también el mundo evangélico tiene que aprender también a conocer sobre estos temas, para que al rato, a veces hay ciertas personas malintencionadas que empiezan a refutar a los evangélicos. ¿Pero por qué? Porque no conocen estos temas, no conocen estos temas de crítica e historia, no conocen las diferentes posturas teológicas, tanto de la teología liberal, la teología ortodoxa o la neoortodoxia. Y el evangélico que no tiene este conocimiento se queda, o una de dos, empieza a atacar sin argumentos, o muchas veces deja de creer, porque hay muchos en las redes sociales que hablan en contra del mundo evangélico por simples, eh, por algunas situaciones que ellos conocen y nosotros desconocemos, empiezan a, a tratar que la gente deje de creer. Sin embargo, la Biblia no tenemos que tratar de comprenderlo de forma literal, de forma histórica, sino de forma literaria, teológica e historiográfica. Y esto es lo que pasa con algunas personas en las redes sociales que empiezan a refutar al evangélico, al cristianismo y sobre todo al evangélico creyente porque no se pone a leer. Este libro es muy interesante, maneja la postura histórica crítica y comparte varias posturas, no solamente la histórico-crítico. Y de esa manera uno puede aprender y conocer estas posturas y despertar un poco y reflexionar nuestra teología y nuestra creencia. Y a veces me pregunto, ¿realmente tiene que estar basado la literatura de la Biblia en hechos históricos para que nosotros podamos ejercer una fe? Eso es lo que muchas veces algunos no comprenden y piensan que porque es histórico o porque la Biblia nos narra una literatura tiene que ser histórico y literal. Y cuando se les enseña en algunos lugares, en algunos institutos, tanto religiosos como no religiosos, o como en las redes sociales, que por lo común hay muchas personas que debaten estos temas, cuando se le dicen esto de que probablemente no sea histórico, sin embargo no lo dicen así, lo dicen de forma burlona y hacen que la persona creyente pues lo hagan dudar en algunas ocasiones por no tener este tipo de conocimiento y tenemos que estar atentos a esos ataques. No es que ataquemos la historicidad. Y la pregunta que luego les comenté, ¿tiene que ser histórico la narrativa que nos habla la Biblia para que nosotros podamos ejercer la fe? Para algunos probablemente sí, pero para otros simplemente son narrativas. Lo importante es el mensaje que nos quiere dar el libro, no tan solo si es histórico o no es histórico. Y muchos atacan la historicidad y piensan de que como no fue histórico, pues no es relevante, no es verídico, no, no debemos de creer en, en el eterno. Sin embargo, esa situación es una forma inmadura de asumir las cosas. El hecho de que no sea histórico no tiene nada que ver con la fe de las personas que realmente estén interesadas en saber más acerca del origen de la Biblia, el origen de la religión, cómo se fue desarrollando la teología. Entonces, este es el problema que hay actualmente acerca de la historia. Los historicistas, los literalistas se sienten atacados cuando ven estos temas
En algunas ocasiones he escuchado a algunas personas que dicen, es que están atacando a la historia de la Biblia. Nadie está atacando la historia de la Biblia. Probablemente se sientan ofendidas debido a que su fe es muy débil, probablemente, que tienen que estar basados en hechos históricos para tener fe. Pero desde el principio, el término fe simplemente, como dice el Evangelio de Juan, y bienaventurados aquellos que creyeron sin haber visto. Entonces, ese es el problema con la historia, con la historicidad y la literalidad y los estudios críticos. Entonces, vamos a continuar leyendo. Dice, aunque a primera instancia pareciera que esto sea un fuerte argumento a favor de un diluvio universal, no es así. Bien podría ser, pero muy bien podría ser que los diferentes pueblos tuvieron sus propias experiencias históricas, exactamente. Si hablan acerca de un diluvio es porque realmente hubo un diluvio. Recordemos de que la forma de hacer historia en la antigüedad es muy diferente a hacer historias en el término contemporáneo. Existe la historiografía, la transmisión oral. Se transmitió de forma oral un diluvio que ocurrió. No sabemos en qué cultura, en qué pueblo, en qué momento de la historia. Y eso se llegó a transmitir posteriormente de forma oral hasta llegar a la forma escrita. Y la persona que escribió la historia no escribió, probablemente no estuvo ahí para ver qué es lo que ocurrió. Y lógico que le tiene que meter a la literatura, le tiene que meter emoción en algunas ocasiones para que capture la, la atención de las personas. Y lo vemos en el relato del diluvio, del Génesis, cómo relatan de que Dios le dijo a Noé que creara un arca. Posteriormente nos habla acerca de escoger a dos animalitos de cada especie, hembra y macho, y cómo lo va colocando en el arca. Y uno se pone a pensar, ¿y cómo colocaron en el arca a los cocodrilos, a los leones, las ovejas, mm, a las jirafas? Y entonces uno se pone a ver esos planteamientos que nos narra la literatura posteriormente sobre la lluvia y todo el tiempo en que se encuentra el arca en el mar y todo. Entonces todo eso ya es agregado del autor para hacer más emocionante la historia. Y ahí es donde surge lo que llamamos mito. Y muchos se espantan y muchos no les gusta la palabra mito. Pero la mitología en la antigüedad tenía una connotación muy diferente a lo que nosotros interpretamos como mito. El mito en la antigüedad tenía un trasfondo histórico, pero que las culturas anteriores exageraban para hacer más emocionante la historia. Recordemos de que se transmitía de forma oral, después de forma escrita y el redactor le metía al texto para hacer más emocionante la literatura. Y ahí es donde surgen las diferentes historias de los diferentes pueblos acerca de los diluvios. Y es lo que nos comenta el libro. Dice, bien podía ser, pero muy bien podía ser que los diferentes pueblos tuvieran sus propias experiencias históricas y diluvios regionales que relataron de la misma manera. Y esto es algo interesante, cómo nos lo relata el autor acá. Aquí no está manejando el término universal, está manejando el término regional. Entonces, cada pueblo o cada cultura es probable que tuvo una experiencia histórica acerca de estos diluvios regionales. Y era lo más común en la historia de los diferentes pueblos. Y como les comenté, en mi localidad pasa un río.
y en ciertas temporadas de lluvia, el río sale del cauce e inunda todo el pueblo. Y literal inunda porque ha llegado a tapar casi una casa de 2 pisos. Entonces, esto es algo común que se podría dar en diferentes culturas acerca de los diluvios regionales. Dice, lo complicado que desde cada una de las perspectivas todo el mundo había muerto y solo ellos han sobrevivido. Por lo tanto, estas experiencias compartidas no son determinantes en el debate sobre un diluvio universal. Como dice el autor, aunque hay evidencias de que hayan diferentes historias regionales acerca del diluvio, no quiere decir de que sea una evidencia de que realmente ocurrió un diluvio universal. Vamos a continuar. No sé por qué no puedo ver algunas letras, pero bueno, vamos a leer, vamos a seguir leyendo. Dice, por tanto, estas experiencias compartidas no son determinantes en el debate sobre sobre el diluvio universal. No obstante, la historia del diluvio no solamente tiene parecidos de otros continentes, se han encontrado historias del diluvio también en las culturas vecinas de Israel. Y esto es algo interesante. Y aquí algunos he escuchado que han argumentado, ¿quién copió a quién? Porque hay diferentes historias acerca del diluvio en diferentes culturas en el cual tuvieron contacto el pueblo de Israel. Y aún se ha argumentado de que probablemente las historias bíblicas del Génesis, capítulo 1 al 11, se terminaron de redactar en el exilio, en el año, en esos 70 años del exilio en que estuvo el pueblo de Israel en Babilonia, en Mesopotamia, sí, Babilonia. Tuvieron contacto con estas historias y estas narrativas y ellos probablemente, no lo sé, tuvieron cierta influencia de estas culturas en los cuales estuvieron ellos en ese momento y vieron todas estas historias acerca de la creación, acerca de los dioses, acerca del diluvio, acerca de estos relatos etiológicos y cómo fueron igual adaptados a la cosmovisión hebrea en esos 70 años de exilio. Recordemos de que ese momento fue como la universidad de estos judíos, eh, sacerdotes o escribas que redactaron y dieron forma al Pentateuco en el exilio. Entonces, esto ya es una historia muy larga, es una historia que no vamos a tratar esta noche, pero vamos a continuar. Entonces, hay ciertas historias y relatos parecidas a las culturas y de los vecinos de Israel, dice. De hecho, hay 3 historias muy similares que se llaman Génesis de Idu, Artrasis y la epopeya de Gilgamesh. Yo creo que ya muchos ya han escuchado acerca de estos relatos. Y, y estos relatos tienen cierto
parecido con los relatos bíblicos acerca de eh, la creación del universo, la creación del mundo, de cómo los dioses crearon el, el mundo y cómo crearon al ser humano, hasta eso. Hay el Adán hebreo surge también un Adán sumerio o mesopotámico, un Adán que se llama en esas historias Adapa. Y tiene mucha relación con el nombre que se le dio en la Biblia hebrea, Adán en la Biblia hebrea y Adapa en la literatura sumeria. Entonces tiene ciertas similitudes. Dice Génesis de Eridu, Artrasis y la epopeya de Gilgamesh. Los que sigue serán un pequeño resumen de cada relato con el fin de que las similitudes como también las diferencias nos resalten. Entonces vamos a ver un breve resumen de esas historias y narrativas eh, que existen acerca de un diluvio y como nos habla el autor, el hecho que existan estos relatos no quiere decir de que existió o da la evidencia de un diluvio universal, sino que probablemente estas culturas tuvieron su propia historia de un diluvio regional. Y aquí tenemos el mapa, otra vez lo vuelvo a poner. Vemos de que en esos lugares, Mesopotamia, Sumeria, entonces está rodeado de varios ríos y es un lugar donde se acumula lo que es el agua. Vemos que está el mar Mediterráneo, el mar Caspio, el Golfo Pérsico, me parece. Aparte el río Éufrates y el Tigres. Entonces es probable de que estas historias narren estos diluvios regionales que ocurrieron en estas zonas que vemos en el mapa. Y como vemos, abarca las regiones donde surgen estas historias, la historia de Gilgamesh, la historia de Artrasis y las historias sumerias que nos hablan acerca del diluvio. Entonces esto concuerda y no es evidencia. Y ahora, el argumento muy fuerte y que han atacado a la Biblia es de que quién le copió a quién y realmente probablemente nadie le copió a nadie. El Génesis de Idu cuenta un relato de un diluvio regional que ocurrió. El relato de Artrasis cuenta un relato que ocurrió probablemente en esas regiones. La epopeya de Gilgamesh igual nos relata algo que podría haber ocurrido en cierta región de Mesopotamia y que esto era muy normal en esa época, en ese tiempo, en esa cultura y compartían un contexto cultural y es lógico que Israel también comparta una historia semejante. Entonces vamos a continuar leyendo las diferentes historias, la epopeya de Gilgamesh, Artrasis y Génesis de Eridu. Dice, Génesis de Eridu. La más antigua es la llamada Génesis de Eridu. Pueden investigar más. Este es un breve relato solamente que nos marca el libro, pero pueden investigar Génesis de Eridu en internet para saber más acerca de esto. Dice, la más antigua es la llamada Génesis de Eridu de los sumerios, que data aproximadamente de 1600 a.C. En este relato la diosa Nitur e Ina decidieron terminar con los humanos por el molesto ruido que hacían. Esto es algo interesante. Aquí nos narran otra historia de por qué decidieron los dioses destruir la tierra por medio de un diluvio, debido a que hacían mucho ruido. Y en el relato del Génesis encontramos de que
el pecado abundaba en la tierra. Dice Enki, la diosa de las aguas dulces de los ríos, le avisa secretamente a uno de los humanos de esta decisión aniquiladora de los dioses. Y aquí vemos cómo los dioses entran en acción. Habían dioses que no querían a los seres humanos y habían otros dioses que querían que esta especie sobreviviera. Entonces aquí vemos cómo la diosa de las aguas dulces de los ríos le avisa secretamente a uno de los humanos de esta decisión aniquiladora de los dioses. El héroe de esta historia se llama Ziusudra. En nuestra narrativa es Noé, quien era rey, sacerdote y un vidente, dando a entender la gran sabiduría que tenía este. Ziusudra llega la tormenta y dura 7 días, un detalle que se repite en la historia. El texto que tenemos hoy en día es algo fragmentario, pero volvemos a encontrar a Ziusudra en un gran barco por el cual se salva. Miren, y aquí está la historia del barco. Recordemos de que a Noé le mandan a construir un arca, dice, por el cual se salva. Una vez que el agua nuevamente baja, Ziusudra ofrece a los dioses un sacrificio de los animales que había salvado en el barco. Y aquí entra lo que es el sacrificio, que también lo encontramos en la narrativa del Génesis, donde hace el pacto noénico, donde Dios promete a Noé de que ya no volvería a destruir la tierra por medio del agua, pero más adelante lo quiere destruir con fuego. Dice, los dioses aceptan gratamente el sacrificio y le otorgan una vida eterna como los dioses. El nombre Ziusudra significa en sumerio vida de días prolongados. Entonces aquí vemos la historia de Génesis de Eridu, que es del año 1600 a.C., en el cual nos relata algo similar a la narrativa que encontramos en la Biblia hebrea. Ciertas similitudes que han asociado a algunos que probablemente el relato bíblico tenga cierta influencia de estos relatos mitológicos. Pero aquí le dejo a cada uno que tome su propia posición en cuanto a esta decisión. La literatura antigua mitológica era compartida por varias culturas y es probable, existe la posibilidad de que sí tenga cierto paralelismo. El primer relato que leímos fue el Génesis de Eridu y vamos a ver qué nos dice la historia de Artrasis. Dice, Atrasis es un relato babilónico antiguo que narra a los dioses mayores llamado Anuna, con Enli como el líder del consejo de estos dioses, habiendo decidido que los dioses menores, los Igigi, deberían trabajar en la tierra para los dioses mayores. Disgustados, estos se rebelan y crean a los humanos para que trabajen para los dioses. Y esto es algo interesante. En esta literatura nos hablan de que los dioses crearon al ser humano para que trabajaran a favor de estos dioses menores y cómo existían otros dioses que eran superiores. Y hay cierta similitud también en el relato del Génesis, de que Dios creó a Adán y le mandó que trabajara el jardín del Edén y cómo le dio la autoridad para darle el nombre a los diferentes animales. Entonces vemos acá cómo
Aquí textualmente sí relata de que el ser humano fue creado para que trabajasen para los dioses, un eco que encontramos también en el relato bíblico. Sin embargo, los humanos, por su procreación muy rápida, causa demasiado ruido y aquí también los dioses se molestan por ello. Aquí también entra esto de que los seres humanos hacen mucho ruido. Yo creo que hoy en día hacemos más ruido que en la antigüedad. Por esta razón, los dioses tratan de controlar la natalidad humana y deciden finalmente mandar un diluvio para exterminar a los humanos. Aquí es también la diosa Enki quien avisa a la humanidad sobreviviente enviándoles un sueño a Atrasis. Me imagino que este es el personaje, el héroe de esta historia, Atrasis, que en el relato bíblico es Noé. En este le explica el plan malévolo de los dioses y le instruye a construir un barco. Y encontramos otra vez la referencia a la construcción de un arca, de un barco. Atrasis, el héroe por medio de la suprema sabiduría, su nombre significa gran sabio. Construye el barco, convence a los animales, aves, ganados y bestias y toda su familia a subir a bordo. Interesante. Aquí ya encontramos lo que nos narra la literatura bíblica de cómo Dios le manda a Noé a salvar a, a los animales, macho y hembra. Y aquí encontramos cómo este gran sabio, este personaje Artrasis, convence a los animales y a toda la familia a subir a bordo. El barco debía ser como una canasta gigante, de forma cilíndrica bien techada. Todos a bordo se salvan. Una vez acabado el diluvio, Artrasis prepara un sacrificio y los dioses otorgan una vida de categoría especial. Y este es interesante. También aquí encontramos el relato que nosotros encontramos en el relato bíblico acerca de cómo Noé al final ofrece un sacrificio. Y aquí los dioses le otorgan una vida de categoría especial, un poco menor que ellos, pero por encima de los humanos. Entonces ya analizamos estas dos narrativas, el Génesis de Irido, el Artrasis, y tienen similitudes. La epopeya de Gilgamesh. Yo creo que esta es la más conocida y la más comentada en las redes sociales. La epopeya de Gilgamesh. Dice, la epopeya de Gilgamesh presenta al personaje central Gilgamesh hablando con el lejano Utanapistli sobre cómo éste había obtenido un lugar en la asamblea de los dioses. El nombre Utanapishtim, muy similar a Siusiudra, significa he encontrado mi vida sin fin, indicando el final de su relato a Gilgamesh, donde Utanapishtim recibe vida eterna como los dioses. Este relato va muy de acuerdo con los dos anteriores. Y ahora la pregunta, y a veces lo que siempre comentamos, ¿quién copió a quién? Pero realmente es probable de que esta es una historia compartida. Aquí también encontramos a los dioses mayores enojados con los humanos, aunque no por el ruido molesto, sino por su multiplicación en demasia. La diosa Enki se rebela contra la conspiración divina de aniquilar a la humanidad y dejar saber el plan secreto a Utanapishtim. Si éste destruye su casa, encontrará material para construir su nave. Interesante.
En este caso se da un cubo de medidas idénticas, colocando 7 pisos por dentro. Unatapistli introdujo al barco a toda su familia y a muchos animales silvestres y domésticos, y aquí encontramos nuevamente la referencia de la salvación de los animalitos. Hubo tempestad por 7 días y luego el barco se estancó en el monte Nisir, donde se quedaron hasta que después de 7 días el agua bajó. Utanapistli exploró el estado del agua con 3 pájaros, de los cuales el último no regresó, y aquí encontramos nuevamente otra referencia al relato del Génesis, del arca de Noé. Brindó un banquete a los dioses que les encantó el olor fragante. Finalmente Enlil, el dios superior, le otorga a Utanapistli y a su mujer el estado de ser como los dioses, aunque deben quedarse en la tierra mesopotámica. Los 3 relatos comparten varias similitudes y diferencias, exactamente. Y si nosotros lo comparamos con el relato bíblico, encontramos que tienen ciertas similitudes. ¿Qué nos dice esto? Estos paralelos parecen indicarnos que había ciertas maneras compartidas de contar esta y otras historias. A continuación presentamos una tabla que compara resumidamente las historias mencionadas. Entonces vemos aquí las 3 historias que acabamos de leer, nos hablan acerca de un diluvio, regional. El Génesis de Iridu, la historia de Artrasis y la epopeya de Gilgamesh. Y tiene similitudes uno de otro. Y aquí cabe la posibilidad también de comprender estas historias como el mismo relato, pero contado por diferentes culturas. Y cabe la posibilidad de que probablemente haya sido un evento que fue probablemente historiográfico, no histórico como nosotros lo entendemos actualmente. Si hay 3 relatos, 4 con el relato bíblico, podemos considerar que esos relatos más que mitológicos encierran un trasfondo de un hecho histórico, pero que no realmente sucedió como nos los están narrando tanto las 3 historias de estas culturas como la historia bíblica. Cada, cada escritor, cada redactor lo interpretó y lo reinterpretó y lo adaptó a su cosmovisión y a la intención de lo que quería enseñar. El autor bíblico lo adapta a su cosmovisión y a la teología. Sin embargo, si tenemos el testimonio de estos 3 relatos más el relato bíblico, es probablemente que, como he mencionado, que tenga algo de historia. No sabemos hasta qué punto sea histórico. Está envuelto entre la mitología, la historia, la historiografía y la teología. Ya aquí el libro nos da un cuadro, pero como lo estoy leyendo en un programa, no se logra ver. Pues sin embargo tiene varias similitudes. Y vamos a analizarlo. El plan de destrucción en el Génesis de Inido fue por el ruido, en Atrasis fue por el ruido, la violencia, la epopeya de Gilgamesh fue por la sobrepoblación, el diluvio bíblico fue por la violencia. Y esto concuerda también con el relato bíblico de que el pecado aumentó y de que los ángeles
tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres, un tema que ya vimos en uno de los videos, ¿quiénes son estos ángeles? Y la epopeya de Gilgamesh nos habla acerca de sobrepoblación, pues una referencia a esas relaciones sexuales entre los hijos de los dioses y los hijos de los hombres. El nombre de los héroes diluvianos es Siusura, Atrasis, Utanapistli y Noé. Los cuatro construyen un arca. En cuanto a quienes sobreviven estos diluvios, encontramos que en los tres relatos, cuatro si nosotros consideramos el bíblico, sobreviven la familia, los animales, las aves, las bestias, el ganado y puros e impuros. La misma historia que encontramos en el Génesis. Encontramos acerca del monte, el arca en un monte, lo encontramos en los relatos también de estas culturas y en el relato bíblico, la paloma y el cuervo. Después del diluvio, los cuatro están en concordancia de que se le ofrecieron sacrificios a los dioses. En los relatos acerca de estas culturas se le dio cierta vida eterna o una vida prolongada al héroe de estas narrativas. Sin embargo, en el relato bíblico encontramos que los dioses hacen un pacto, el pacto noénico, el pacto de Noé, un pacto eterno. Vamos a continuar leyendo qué nos dice y ya terminamos con esta velada teológica y académica. Tienen comentarios y tienen algunas inquietudes, déjenlos en los comentarios y nos ayuda a conocer también qué es lo que piensan acerca de este tema. Mitología, historia, historiografía, literatura o teología. Dice, en lo que nos ayudan estos relatos de los pueblos vecinos es ver cómo había al parecer un evento tradicionalmente compartido. Exactamente lo que estaba comentando hace rato. Si los tres, si estos tres relatos, tomando en cuenta también el relato bíblico, tienen ciertas similitudes, no quiere decir de que se copiaron. Tampoco quiere decir de que haya cierta influencia de esos pueblos. Probablemente, pero no quiere decir que así lo sea, sino que comparten una historia en común, pero contado desde diferentes perspectivas teológicas e intenciones literarias. Dice, en lo que nos ayudan estos relatos de los pueblos vecinos es a ver cómo había, al parecer, un evento tradicionalmente compartido, pero con mensajes teológicos muy diferentes. En primer lugar, comparten los elementos de la decisión divina del juicio a la humanidad. Luego, las edades de los héroes de los relatos tienen el máximo común divisor 600 en común. Los 36.000 años de Suisudra son el resultado de 600 por 60. Pero más sobre esto se explica en la página 131. Entonces, este es un tema que va a explicar el autor más adelante. Además, tienen mucho en común en la nave a construir. Exactamente. Vamos a subrayar todos los paralelismos. La decisión divina de destruir a la humanidad. Los héroes de los relatos. Encontramos héroes en cada relato.
Y acerca de las edades, también nos hablan que tienen algo en común en las edades que más adelante vamos a analizar. Se construye una nave, un barco, un arca. Dice, en especial un área muy similar. Los tres rondan entre 14.000 y 15.000 cubos cuadrados. También comparte la salvación de la familia y los animales. El periodo de 7 días, el sacrificio al término del cataclismo y la eternidad a partir de ese momento. Entonces, hay muchas cosas similares en estos relatos. Dice, por otro lado, las diferencias también son tremendas. El propósito de los humanos en la tierra es muy diferente de ser esclavos en los textos vecinos a representar a Dios en Génesis. Pero también la deidad tiene totalmente otro carácter. En el relato bíblico no hay aburrimiento o molestia por el ruido, sino una corrupción y rebeldía celestial y terrestre, mientras que en otros textos los dioses casi mueren de hambre por no recibir sacrificios. El Dios de la Biblia no requiere alimento para subsistir. Entonces, aquí acabamos de analizar estos relatos. Hasta aquí solamente terminamos de leer el libro de Génesis, creación, Edén y diluvio, acerca de las diferentes historias del diluvio. El tema de hoy era una historia compartida. Entonces ya hemos analizado el tema del diluvio en esta literatura. Para no ser muy tediosos en cuanto a la literatura, acudimos a leer el tema del diluvio en este libro porque estábamos leyendo lo que es las hipótesis y teorías del libro de Génesis, El mundo perdido del Génesis de John Walton. Y para no estar repitiendo siempre el mismo tema del Génesis, leímos o empezamos a leer acerca del diluvio. Sin embargo, este libro me pareció muy bueno, muy interesante. No leímos el capítulo 1, que es el estado, está todo claro en Génesis. El capítulo 2, el análisis del Génesis 1, el capítulo 3, desde el Edén, Génesis 2 y 3. Nosotros empezamos a leer lo que es el diluvio. Tenemos ya 3 programas acerca de este libro y de este tema. Ya analizamos el tema un diluvio universal, pero ¿de qué universo? Elementos contextuales del relato del diluvio y una historia compartida es este tercer video que hacemos acerca de este libro. Y el último video que vamos a hacer acerca de este libro es las edades y las genealogías. Y al final vamos a ver la conclusión. Entonces nos quedan varios temas. El capítulo 5 habla acerca de la creación y destrucción en el Antiguo Testamento. El capítulo 6, creación y destrucción en el Nuevo Testamento. El capítulo 7, Génesis y el problema de la evolución. Muy buen tema. De hecho, hay una teoría, y ya más o menos lo expliqué en uno de los videos, de cómo la teoría de la evolución no está peleada con el texto bíblico. Nosotros somos los que estamos peleados con ese tema de la evolución. El capítulo 8 nos habla de al Adán histórico y la Eva. Está buenísimo este libro, la verdad lo recomiendo. Si lo pueden comprar en físico, este libro está buenísimo y abarca varios aspectos importantes que desconocemos. Hay un tema que me gustó mucho en este libro que vimos acerca de cómo en la antigüedad había
ciertas divinidades que podían tomar un cuerpo, se podían incorporar, y eso yo lo desconocía, no sabía exactamente eso. En este libro vine a descubrir eso de que los dioses, o Dios, o Yahvé, o los ángeles, o el ángel de Jehová, podría tomar un cuerpo. Algo que parece ser una locura, pero que el autor nos habla acerca de esto. Fe y ciencia, el capítulo 9, el 10, el mensaje del Génesis. Entonces, este libro está buenísimo para los que quieran abarcar un poco más acerca del tema del Génesis. Entonces, el día de hoy vimos este libro interesantísimo, está buenísimo. Realmente recomiendo, si realmente les interesa conocer un poco más acerca de estos temas que son un poco controvertidos. Y hay muchos que hablan de ciencias bíblicas y no sé qué, todo el rollo de las ciencias bíblicas y no salen del tema del Génesis. Y se la pasan hablando del Génesis, del Génesis, del Génesis. Y muchos se lo creen, muchas personas creen lo que otros dicen en las redes sociales, pero yo siempre he dicho, no solamente hay que creernos lo que nos dicen en las redes sociales, sino que también leerlo desde la fuente misma de la literatura. No solamente quedarnos con un solo autor. Tenemos este libro de Génesis, creación, Edén y diluvio, y tenemos unos capítulos en el canal que hablamos acerca de El mundo perdido del Génesis de John Walton, que la verdad ese libro también está buenísimo. Aquí en México no he encontrado ese libro en español, lo conseguí solamente en inglés. E hicimos algunas traducciones de unos capítulos y también lo compartimos en el canal. Entonces nos vemos en otro programa. No pensaba, no pensaba grabar nada el día de hoy, pero para que podamos conocer un poquito más de estos temas, me puse a leer con ustedes este libro, Génesis, creación, Edén y diluvio. Desconozco hasta cuándo vamos a leer el capítulo 4 para concluir el tema del diluvio. Aún tenemos pendiente algunos videos que tenemos ahí que todavía no hemos grabado. Tenemos un tema acerca de las incongruencias teológicas de las cartas paulinas y tenemos un programa que todavía tengo pendiente. No sé si lo voy a dar en diapositivas o si lo vamos a leer acerca de los dos poderes en el cielo, una interpretación cultural e histórica de la interpretación del por qué encontramos en la narrativa de la Biblia hebrea a Dios hablando en plural. Cuando nosotros leemos en la literatura y nos hablan de que Dios habla en plural, tenía un porqué desde el contexto cultural. Y nosotros lo hemos malinterpretado metiéndole teología del siglo XX, del siglo XV, acerca de una supuesta Trinidad. Sin embargo, realmente eh, estas personas entendían otra cosa que no era la Trinidad, donde nos habla de que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién está hablando Dios? Cuando empiezan los hombres a construir la torre de Babel, eh, los dioses bajan, dice bajamos, subimos. Entonces está hablando en plural y a veces encontramos cómo el ángel de Yahvé está hablando con Yahvé y es algo chistoso y a veces lo hemos interpretado como cierta trinidad. Entonces tengo todavía pendiente ese programa que tenemos que, lo vamos a ver más adelante. Solamente que a veces es complicado, a veces se me es complicado grabar. Solamente por las noches tengo tiempo, pero ya muchos están durmiendo a estas horas.
Entonces nos vemos en otro programa. Muchas gracias a todos por estar hasta el final. Nos vemos en una próxima transmisión.